hazme otra vez. Ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez. Hazme otra vez, Señor, y ayúdame a hacerte fiel. Quiero vivir por vos, vivir por vos. Oh Dios, quiero vivir por vos. Quiero vivir por vos, por siempre, Dios. Bendiciones para todos. Hoy vamos a dar inicio a nuestros altares familiares y oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo queremos presentar cada familia, cada altar, Señor, que se levanta en cada lugar en honor a ti, Señor. Hoy oramos pidiendo que la bendición tuya repose sobre cada familia, que tu presencia esté fluyendo, ministrando, Señor, donde quiera que haya la necesidad. Sea el poder de tu nombre, Jesucristo, glorificándose y actuando en medio de cada circunstancia, en medio de cada situación. Sea tu presencia llenando hoy cada vida, cada corazón. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, hoy quiero empezar un ciclo de enseñanzas acerca de algunas bases de fe que nosotros debemos conocer. Una de estas bases vamos a estar mirando en este tiempo es la Biblia. La Biblia es la base de nuestra fe. Como segundo, Dios, su persona. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y tercero, miraremos también acerca de el hombre. Y precisamente en esta base quiero empezar acerca de el hombre. Dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. En estas clases o lecciones estaremos viendo quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y buscaremos la respuesta en la Biblia, no en nuestras propias opiniones. Miremos acerca del origen del hombre. Esto es un tema del que se ha hablado mucho. Hay básicamente dos posturas o puntos de vista. Aquellos que excluyen a Dios han desarrollado la teoría de la evolución de las especies, la cual nos enseña que el hombre es un ser que ha evolucionado partiendo de un elemento biológico inferior hasta llegar a su forma actual. Esta teoría no ha podido demostrarse y es por esto que cada vez son más los científicos que la rechazan. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, en Génesis 1, 26 y 27. Y además de esto, que Él lo hizo del polvo de la tierra, que sopló en su nariz aliento de vida, y que lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios entonces rodeó al hombre de privilegios y le dio instrucciones claras. La primera fue dominar sobre la creación. La segunda, tener dominio de sí mismo, sujetándose a la palabra de Dios. Y la tercera, respetando los límites. Dios nos hizo libres, con capacidad para pensar, sentir y elegir. Esto quiere decir que somos responsables entonces de nuestros actos. Pero el hombre, en ese huerto, en ese hogar que Dios le creó, hizo una elección equivocada. ¿Qué hizo el hombre con estos privilegios que Dios le dio? Una de las primeras cosas fue que desobedeció a Dios. Esto lo encontramos en el capítulo 3 de Génesis.
Y esta primera desobediencia trajo como consecuencia que introdujo el pecado en el mundo. Y esto hizo un efecto en toda la creación. Y desde entonces todos heredamos una naturaleza pecadora porque de Adán salimos. El rey David lo expresa así de esta manera en el Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Una de las consecuencias entonces del pecado es la muerte. Dios no nos hizo para morir, sino para vivir. Pero el pecado torció el plan original e introdujo un cambio en nuestra naturaleza. Ahora somos pecadores por naturaleza. Y esto dio paso a la muerte. Desde entonces todos mueren, grandes y pequeños, ricos y pobres. Qué bueno sería de volver a empezar. Cuando un hombre ha fracasado, daría cualquier cosa, mis amados hermanos, por volver a empezar. Si pudiera volver a empezar, dicen muchos. Y esta es una expresión que hemos oído muchas veces. Hay quienes al comienzo del año incluso se proponen cambios. Muchas cosas dicen: voy a cambiar, voy a mejorar. Pero pasan los meses y las cosas no cambian. ¿Qué podemos hacer entonces? La Biblia afirma que la paga del pecado es muerte. Gracias a Dios. El mismo versículo también sigue diciéndonos: mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y otro texto bíblico dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora tienes la posibilidad entonces en Jesucristo de volver a empezar. Pero debemos entender tres verdades muy importantes acerca de el pecado. Ese pecado que se introdujo en la humanidad cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato divino del Señor. ¿Qué debemos entender y conocer acerca del pecado? Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra pecado provoca sonrisas irónicas en aquellos que han excluido a Dios de sus vidas. La gente se burla. Pero en realidad el pecado es una trágica realidad en todo el mundo, en todo el universo, y en tu propia y en mi propia vida. El pecado hace esclavos a los hombres. Jesús lo dijo en su palabra en Juan 8:34, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y lo triste es que a veces el pecado no solo afecta a quien lo comete, sino también a otros, a los que están a su alrededor, a la creación misma. Ahora podemos preguntarnos, ¿qué es pecado? Pecado es desobedecer a Dios. Y hemos visto que el primer pecado fue un acto de desobediencia a Dios y que esta desobediencia introdujo la muerte en el mundo. Desde entonces todos heredamos una naturaleza caída que nos impulsa a quebrantar una y otra vez las leyes de Dios. El resultado como tal es un mundo lleno de seres totalmente infelices. Seres que, aunque muchas veces con comodidades, aunque muchas veces bien vestidos, pero realmente cargamos el lastre o la lepra del pecado en nuestra vida. Miremos algunos pasajes de las Escrituras para ampliar más sobre el tema de lo que es el pecado. En 1 de Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, dice la palabra del Señor. Leo a favor de ustedes. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural. El hombre natural somos todos nosotros. Todos nosotros nacemos en un estado natural, una vida física, una vida natural.
una vida biológica, pero muertos espiritualmente. Estamos en un estado de muerte espiritual. Aunque muchas veces la persona crea en Dios, tenga fe en Dios, practique cualquier tipo de religión, podemos verlo claramente en el Evangelio según San Juan, acerca de un hombre muy importante en las Escrituras que tuvo un encuentro con Jesucristo, y es Nicodemo. Dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es importante que entendamos estas verdades bíblicas. Cuando nacemos en un estado natural. Y en este estado nosotros no podemos entender las cosas que son de Dios. Y dice el texto que leímos en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, que no podemos entenderlas y son locura para nosotros. Para muchas personas el Evangelio es una locura. Para muchas personas el camino del Señor es una locura. E incluso se tilda y se tacha de locos a aquellos que leen la Biblia, aquellos que se deciden seguir a Jesucristo. ¿Qué pasa entonces? Basándonos en el texto que estamos leyendo sobre Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era un hombre de los fariseos. Era alguien que practicaba una religión. Era alguien que conocía la Torá, la ley divina, el antiguo pacto. Era una persona fiel y seguidora, servidor en su círculo religioso. Y él vino a Jesús de noche para que posiblemente pues nadie lo viera. Pero él llegó a Jesús de noche y le hizo al Señor esta pregunta. Le afirmó que él sabía que Jesucristo había venido de Dios. O sea, él creía en Jesucristo. Sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque las señales que Jesús hizo daba testimonio de que él venía del cielo. Pero Jesús le dijo: Nicodemo, el que no naciere de nuevo. O sea, Nicodemo le habla de que cree en él, pero Jesús le dice, le sale por otro lado. Le dice: Nicodemo, el que no naciere, porque no basta con creer. Para poder nosotros volver a esa comunión con Dios que se rompió a causa del pecado, es necesario que nosotros tengamos un nuevo nacimiento espiritual. Es necesario que Dios engendre en nosotros esa nueva naturaleza que Adán y Eva perdieron. Esa naturaleza pura, esa naturaleza que nos impulsa a la obediencia a Dios, a la santidad. Esa nueva naturaleza que el Señor quiere implantar en ti es para que tú y yo podamos volver a tener comunión con Él. Para que nosotros realmente podamos obedecer a Dios con toda libertad y con todo amor. En Juan, en el capítulo 8, versículo 12, dice la palabra: el que me sigue no andará en tinieblas. No es solamente creer, hay que seguir a Jesucristo. Hay que imitar a Jesucristo. Él fue un hombre obediente al plan de Dios. Él fue un hombre que se sacrificó por amor a la humanidad. Él lo hizo. Él venció el pecado, no como Dios, lo venció como hombre. Y así como el primer hombre abrió el camino y la puerta a la muerte, Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Este nuevo hombre llamado Jesús, Dios hecho hombre, Él pagó el precio en la cruz por nosotros. Pero debemos tener muy en cuenta que el no ajustarse al modelo de Dios es pecado. Somos pecadores por naturaleza.
El hombre no puede alcanzar por sí mismo el ideal de vida que Dios ha establecido. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. Lo dice la palabra del Señor en Romanos 3:23. Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos es separado. Esto es una de las consecuencias del pecado, la muerte física, y hablamos de la muerte espiritual. A causa del pecado, el hombre muere físicamente a través de la enfermedad, a través del desgaste de los órganos, la edad ya anciana, los órganos desgastados. Entró la muerte a causa del pecado, muerte física y muerte espiritual, que se traduce en separación eterna de Dios. Es importante que entendamos que nosotros estaremos separados de la gloria de Dios hasta que nosotros realmente tomemos la decisión de nacer de nuevo. Este hombre Nicodemo, siendo un religioso, no podía entender cómo era el plan de Dios de salvación, cómo era el plan de Dios de liberación de su alma. ¿Por qué? Porque en ocasiones pensamos que por el hecho de que creemos en Dios y tenemos fe en Dios y practicamos una religión, no necesitamos más nada. Quiero seguirte compartiendo entonces que incluso es contado como pecado el tener la oportunidad de hacer el bien y no hacerlo. No basta que evitemos el mal, hemos de hacer el bien siempre que se presente la oportunidad. El apóstol Santiago dice que el pecado consiste en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Negarse a creer en Jesús es pecado. Dice el Señor, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es serio, amados hermanos. Este problema del pecado es algo serio. El pecado es una ofensa contra Dios. El pecado es la causa del dolor, de la enfermedad y de la muerte. El odio, los celos y la envidia. El pecado es la causa de la infidelidad matrimonial, de las hechicerías, las enemistades y las contiendas, de los pleitos, las borracheras, del desenfreno sexual y muchos otros más que no están en la lista. Llenan a la familia de dolor. El pecado enferma, el pecado destruye. ¿Hay alguien que esté libre de pecado? Pues ninguno. La Biblia dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. En otras palabras, todos hemos pecado, porque todos hemos quebrantado la ley de Dios, en un punto o en otro. Por eso dice la palabra que todos pecaron y que no hay justo, ni siquiera uno. Romanos 3:23 y 3:10 lo dicen. Porque mucha gente dice que yo soy bueno, yo no he matado, yo no he robado, yo no le hago mal a nadie. No solamente basta con esto, amados. La solución para el pecado no está en la educación, ni en la posición social, ni en los antecedentes familiares, no está en la religión. Esto no es una cuestión de riqueza o de pobreza. Nada de eso afecta al hecho de que somos pecadores. Ahora nos preguntaremos si hay alguna solución. Pues gracias a Dios te tengo una buena noticia. Sí hay una solución. Dios ha provisto el remedio para nuestro mal y de eso se trata, de que lo entendamos, que ese medio es Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Ya nosotros hemos visto cuán desesperada y trágica entonces es la condición del hombre a causa del pecado. Ahora, si hay alguna salida, claro que la hay, la Biblia lo afirma. Y somos miles los que hemos encontrado esa salida. El mismo texto en Romanos 6:23 que leímos, que dice que la paga del pecado es muerte, también afirma que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios proveyó una salida para nosotros. No porque hayamos hecho algo que nos haga dignos. Como dice en la carta a los Efesios, no es por obras para que nadie se gloríe y diga yo tengo un mejor lugar en el cielo porque yo hago buenas obras. No,
Las obras hablan de tu verdadera fe, y tu verdadera fe está en creer en Jesucristo y seguirlo. Jesucristo entonces murió en la cruz por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Jesús vino a pagar el precio que nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados. Jesucristo es Dios. Jesús no se presenta como un filósofo o como un moralista ni como un simple reformador religioso. Él se presentó ante el pueblo como el Hijo de Dios, es decir, como Dios mismo que se hizo hombre. La Biblia entonces afirma que Jesús es el creador de todo lo que existe. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es eterno. Jesucristo es Él mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Él dijo: yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Jesucristo es diferente al Padre, pero es Dios juntamente. La Biblia dice que en la eternidad Jesús era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese es Jesucristo. Jesús mismo afirma: yo y el Padre uno somos. Él salió del Padre y ha venido al mundo, vino al mundo para rescatarte a ti y rescatarme a mí. Y siendo Dios, Jesús lo sabe todo, está en todas partes. Él no cambia, Él es santo, Él es justo, Él es recto, Él es amor. Jesús es un hombre verdadero. Esto quiere decir que nos comprende muy bien porque se hizo igual que nosotros. La Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero a diferencia de nosotros, sin pecado. A diferencia de Adán, que introdujo la muerte, Él vino a traer vida y vida eterna. A Jesús le gusta referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre. En su condición de hombre tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, tuvo alegrías y tristezas. Fue tentado en todo, como cualquiera de nosotros, pero no pecó. Su vida fue un verdadero ejemplo de servicio a los demás y a Dios. Jesús vino entonces para salvarnos. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y nació de María hace más de 2000 años. Su nacimiento tuvo un lugar en una pequeña aldea llamada Belén, en Palestina. Y dice que a los 30 años de su vida terrenal dejó la carpintería familiar y empezó a viajar por todo el país enseñando, y proclamaba un mensaje de esperanza y de salvación que llega hasta nuestros días. Hoy en día ya no lo hace Él, lo está haciendo la iglesia. Lo puedes hacer tú también después que tengas una experiencia de salvación y de cambios en Jesucristo. Jesucristo hizo muchos milagros. Él sanó enfermos, resucitó muertos, dio de comer a multitudes y anduvo sobre el mar como sobre un pavimento. Estas son las maravillas y las proezas de nuestro Dios. Jesús enseñaba también con autoridad. Tú puedes mirar en tu casa en los capítulos 5 al 9 del Evangelio según San Mateo. Te invito a que leas en tu casa estos capítulos. Jesús declara las leyes fundamentales del reino de Dios y muestra las señales milagrosas que siguen cuando se proclama el reino. Pídele tú en tu corazón ayuda al Señor, que te ayude a entender lo que tú estás escuchando y lo que tú lees en su palabra. Ahora dice que después de 30 años de intensa actividad pública, su ministerio público, Jesús murió clavado en una cruz. En realidad había venido para esto. En más de una ocasión, Él había hablado de ello. Había venido a morir en nuestro lugar, a sufrir por ti el castigo que todos nosotros merecemos por nuestros pecados. Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él vino a quitar la culpa de ese pecado original, la sentencia de condenación eterna que teníamos a causa de ese pecado,
y también de los pecados cometidos desde el momento en que tenemos conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso es lo que Él ha venido a hacer. Él no vino a la humanidad para hacerse el héroe. Él vino para traer salvación y vida eterna, para traer la solución al problema del pecado y de la muerte sobre la humanidad. La muerte de Jesús no fue el final, sino el principio. Dice que 3 días después resucitó. El relato de la resurrección de Jesús aparece en los 4 evangelios. Y aparte de esto es un hecho histórico, atestiguado por sus contemporáneos. Y los apóstoles, los que escribieron lo que vieron, lo que oyeron, lo que vivieron al lado de Jesús. Y dice que después de resucitar, Jesús apareció a sus discípulos durante 40 días y finalmente volvió a Dios, el Padre, en los cielos, de donde había venido. Para venir a este mundo, Él se despojó, se volvió como uno de nosotros. Ahora está a la diestra del Padre e intercede por ti, intercede por mí. Y no solo eso, Él está también con todos aquellos que le abren su corazón y le reciben por fe. Dice el Señor: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús es el único que puede perdonar tus pecados. Nadie más puede hacerlo. Él es el único que ha vivido sin pecado, y Él solo, Él ha sido el único que murió y pagó el precio en una cruz por ti. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por Él, porque estábamos separados. Dice el Señor: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Es importante que tú tomes hoy una decisión radical en tu vida, la mejor decisión de tu vida. Te invito en esta mañana a que tú hagas conmigo una oración invitando a Jesús y dile: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que me he alejado de tus leyes. Hoy reconozco que solamente tú eres el único que puedes darme vida, puedes transformar mi humanidad. Tú puedes, Señor, hacerme nacer de nuevo. Hoy abro mi corazón a tu presencia. Te pido perdón, Padre, por todo pecado, y en Jesucristo yo me escondo, me refugio en su sacrificio hecho en la cruz, reconociendo cuán pecador, débil soy. Límpiame de todo pecado, hazme una persona nueva, cambia mi vida, Señor, porque te necesito. Dame la presencia de tu Espíritu y hazme volver a vivir. Gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, amados hermanos, les invito a que comenten, a que se suscriban, dejen un like y nos vemos en el próximo altar. Bendiciones para todos.